Bueno, les decía entonces que hoy vamos a hablar un poco acerca de juzgar a los demás. Fíjense que en los últimos, podría decir en los últimos años tal vez, y yo no me había dado cuenta de esto, hasta hace poco empecé a recapacitar. Como que a veces Dios lo mete a uno en una clase donde uno está aprendiendo y no se está dando cuenta de lo que está pasando hasta que ya va saliendo. Pero hay dos cosas que han estado en mi corazón en los últimos días. Y es, uno, la misericordia de Dios para nosotros, porque es indudable que, yo lo decía la otra vez, tal vez ninguno de nosotros es merecedor de tanto amor, de tanta misericordia. Sin embargo, Dios dijo, bueno, allá está mi hijo que falló, pecó, hizo algo malo, pero mi misericordia lo alcanza para que él siga estando cerca de mí, porque Dios quiere que nosotros nos acerquemos a él y tengamos una vida en abundancia. Y eso me ha impresionado mucho porque cuando yo fui joven, todavía soy joven, ¿verdad? Pero cuando fui adolescente, tal vez, voy a aclarar, cuando tenía 14 años, 15, 16, yo tenía la imagen de Dios como un Dios muy rudo, castigador, que estaba esperando a ver a qué hora cometíamos el primer error para darnos vara o para caer juicio encima de nosotros. Y yo entiendo que la vida del cristiano es un equilibrio, ¿verdad? Porque tampoco se trata de un libertinaje. Tampoco se trata de decir, Dios es un Dios de amor, hagamos fiesta y hagamos las cosas malas y no importa. Como decía Miriam hoy en la mañana, nosotros como hijos de Dios nos levantamos cada día pensando y pidiéndole al Señor cómo agradarle, no cómo desagradarle. Me gustó mucho eso porque ninguno de nosotros se levanta diciendo, vamos a ver hoy el pecado 43. No, ¿verdad? Pero no nos levantamos pensando en qué vamos a hacer mal o cómo le vamos a fallar al Señor, sino todo lo contrario. Nos levantamos pensando cómo agradar al Señor ese día, cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos cristianos, serles fieles, agradables a Él, dar buen testimonio. Sin embargo, muchas veces en nuestro caminar hacemos cosas que tropezamos, como les decía la otra vez, como dicen los mexicanos, la regamos, como decimos aquí en Guatemala, metimos la pata, como decía alguien más, metimos las extremidades. Nos equivocamos en algo. Y entonces lo primero que hacemos es hacer lo que hizo Adán y Eva, ir y escondernos y taparnos con nuestras hojas, ¿verdad? Tratar de justificarnos con algo que nosotros hacemos, con buenas obras. Hemos oído de gente que hace penitencias, que camina de rodillas sobre la piedra muchos kilómetros o hacen alguna penitencia para pagar su pecado delante de Dios. Pero el apóstol Pablo decía que nosotros solo podemos ser justificados por su sangre, por esa sangre que Él derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando cometemos un pecado, cuando hacemos algo que desagrada a Dios, en lugar de ir a buscar al que nos puede ayudar, salimos huyendo de Él y empezamos a tratar de cubrirnos con nuestras hojas, cuando lo que Dios quiere es que nosotros lleguemos delante de Él y reconozcamos y le digamos, Señor, te necesito y solamente por ti yo puedo ser libre y puedo vivir una vida agradable delante de ti. Y eso ha impactado mi vida, fíjense. ¿Y saben por qué? Porque Dios permitió que yo conociera gente cristiana, que yo los veía y entonces yo decía, ahorita metió la pata, como decimos aquí. Y sí, la regó. Y yo estaba, ¿saben cómo? Más o menos así como Jonás, cuando se subió al monte para ver cómo Dios quemaba todo Nínive. ¿Se recuerdan de esa historia, verdad? Después de que Jonás salió, les fue a predicar a Nínive y se sube al monte y se va a poner ahí y decir, bueno, a ver pues, Señor, ¿a qué hora vas a quemar a todos estos que te desagradaron? Y yo me quedaba así, ¿verdad? A ver como que, la grande, lo que hizo esta persona o lo que hizo aquella otra, hoy sí. Y me ponía yo como Jonás, a ver a qué hora caía el juicio de Dios y el fuego del cielo que los consumía y los achicharraba. Pero no pasaba nada. Y entonces yo me quedaba, yo decía, Señor, ¿será que son hijos tuyos? Porque yo le decía, Señor, yo hago una y a los 3 segundos ya me está cayendo. Pero ¿saben qué entendí yo? Que a mí me pasaba
lo que le pasaba a aquellos siervos de los talentos. Aquel que enterró el talento le dijo al amo: sé que eres un hombre duro, sé que cosechas donde no siembras. Y lo que esa persona creyó de su amo, eso recibió. Y yo creo que yo estaba así con el Señor. Yo decía: tú eres duro y yo sé que tú castigas al que comete pecado. Y es cierto, ¿verdad? Pero no lo veía con tanta misericordia como Él realmente es y con tanto amor. Y eso era lo que yo recibía. Entonces yo hacía algo e inmediatamente me estaba pasando el tráiler, la planadora, el tractor y toda la maquinaria pesada encima. Y yo me sentía mal. Y a veces Dios me permitió conocer gente que yo los veía hacer algo malo. Y yo decía: Señor, si es hijo tuyo, ahorita le tiene que ir horrible a esta persona. Y yo me quedaba así como Jonás, viendo así. Oh, ya media hora, Señor, yo ya estuviera tirado en el piso pidiendo perdón. Y lo que me enseñó Dios a través de todo eso es de que Dios es un Dios de misericordia, que ve nuestro corazón y juzga nuestras intenciones. Porque nosotros solo juzgamos lo de afuera, ¿verdad? Y esa es la segunda cosa que el Señor me enseñó y que me ha estado dando vuelta en los últimos días. Porque cuando yo era joven, Dios me permitió estar en la iglesia, iba, servía al Señor, tenía un privilegio, era encargado de jóvenes en mi iglesia. Entonces, yo tenía que ser como un ejemplo para todos los jóvenes. Ahí habían jóvenes, yo tenía 16 años, y habían jóvenes que ya estaban en la universidad, que ya iban a media carrera, eran más grandes que yo. Y mi pastor me decía: tú eres como un Timoteo. Yo sí, decía, me sentía la mamá de los pollitos, puro pavo real, ¿verdad? Con todas mis plumas. Y me sentía muy bien, pero yo agradaba a Dios y trataba de agradarlo. Y tal vez hasta tenía una vida muy religiosa, ¿verdad? Porque en todo mi amor al Señor, en todo lo que yo trataba de agradarle, tenía por ahí mis cositas, ¿verdad? El lado oscuro de la fuerza, la película de Star Wars, pero algo así, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros ha tenido una o varias áreas, ¿verdad? Que han sido difíciles para nosotros. Y eso me sucedía a mí. Sin embargo, yo me dedicaba a juzgar a los demás jóvenes. Yo decía: uy, no, ese vil pecador que anda con una hoy, con otra mañana, pasado con otra, y que Dios lo consuma ahí en el infierno. Casi así, ¿verdad? Casi que uno juzgaba a las otras personas. Y yo decía: ¿cómo va a ser posible que te hayas echado los tragos? Disculpen esa expresión tan chapina, ¿verdad? Pero aquí echarse los tragos es tomar cerveza. Y yo me ponía en ese plan, ¿verdad? De ver, de juzgar a las otras personas y decir: no, es que no hay justificación para lo que hizo. Es que no puede ser. ¿Cómo pudo haber sido? ¿Y cómo va a ser así? Y no me daba cuenta que yo tenía cosas también de las cuales Dios me podía juzgar a mí. Y dice que, y la Biblia entonces nos llama a que nosotros no juzguemos a los demás para que nosotros no seamos juzgados. Y porque dice también que con la medida que midáis, seréis medidos, dice. Con la medida que midáis, os volverán a medir, dice. Y entonces a veces pensamos que solamente es de señalar. Y alguien decía en una oportunidad: cuando tú señalas a alguien, hay un dedo apuntando para allá y 3 dedos apuntando hacia ti. Y así no sucede. Entonces, Dios a veces permite que nosotros vivamos cosas que de otra forma no entenderíamos, no podríamos comprender. Fíjense que a veces juzgamos a los hijos, ¿verdad? Decimos: es que aquel hijo, ¿cómo pudo ser drogadicto? Es que ¿cómo pudo caer en las maras? ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo hacer lo otro? Pero no nos damos cuenta de todo el proceso que ocasionó eso. ¿Cómo fue su vida con sus padres? ¿Qué trato recibió en su familia? Solo tenemos un alcance parcial de las cosas que están sucediendo, solo lo que estamos viendo. Tal vez vemos a alguien que, no sé, no quisiera mencionar algo, que está haciendo algo que a nosotros nos parece mal, pero no hemos visto qué fue lo que pasó atrás, qué fue lo que ocasionó, qué fue lo que sucedió antes.
Y tampoco se trata de justificar el pecado, ¿verdad? Porque Dios no nos ha llamado a justificarnos, sino a hacernos libres. Sino se trata de no juzgar a las demás personas. Y yo veía tal vez uno de los ejemplos máximos para mí de juzgar a otros y cómo Dios o cómo Jesús lo resolvió cuando llegó la mujer aquella adúltera que fue llevada por todos los fariseos delante de Jesús. Le dice: Señor, esta mujer fue encontrada en pleno acto del adulterio, así es que apedreémosla. ¿Qué dices tú? Poniendo a prueba al Señor. Y entonces el Señor se agacha, ¿verdad? Y dice: ay, cómo no, ¿verdad? Yo voy a usar otra expresión muy chapina, ¿verdad? Dice: cómo no, chon, dice. Pero, ¿cómo no, verdad? Qué fácil es ponernos a juzgar cuando tal vez no sabemos todo lo que hay atrás. Pero ¿cuántos saben que Dios sí conoce todas las cosas? Amén. Fíjate que cuando tú has sido víctima tal vez de algún engaño, de alguna estafa, de algo que te haya sucedido, la gente solo ve y dice: ¡ala, pero qué! No voy a decir la expresión, ¿verdad? Pero qué poco inteligente, ¿verdad? Pero no saben todo el proceso y todo lo que sucedió atrás de eso. Ahora, el Señor sí lo sabe. El Señor conoce nuestro levantar, conoce nuestro acostar, conoce nuestros pensamientos y los escudriña hasta lo más íntimo. Y tal vez tú querías hacer algo bueno y te salió algo malo. Y la gente te juzga por lo que ve, pero el Señor te juzga por lo que tú tenías en tu corazón y por la intención que tú llevabas para hacerlo. Y entonces dice el Señor, bueno, en otro pasaje, dice Pablo: bueno, tú que juzgas, dice, también transgredes la ley en otra cosa, o sea que tú también estás en lo mismo. Y el Señor dijo: bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Yo durante muchos años yo decía: ¡hala, no! Es que esa gente que está en las maras, ¿cómo puede ser? Que esa gente que cae en el vicio, que ¿cómo puede ser posible? Si cuando uno quiere en el Señor, uno se las puede. Pero Dios te permite vivir cosas, te permite pasar cosas, aún ver cosas, para que entonces tú entiendas y comprendas a otros. Porque aún Jesús mismo dijo: yo no vine a juzgar al mundo, dice. ¿Cuántos han leído ese pasaje? Sino yo vine a salvar al mundo, dice. Y no vino por justos, dice, sino vino por pecadores. Y entonces dijo Jesús: bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos empezaron: híjoles, dejé la olla de los frijoles en el fuego. Híjoles, hoy tenía que ver la final del torneo de baloncesto. Cabal que hoy quedé ayudar a mi primo a reparar su carro. Y todos empezaron, ¿verdad?, a zafar bulto, como decimos. Cada quien para su casa. Calabaza, calabaza, cada quien para su casa, decía alguien por ahí. Pero cuando se quedó el Señor solo con aquella mujer y el Señor seguía escribiendo en el piso, yo me he puesto a pensar a veces, ¿verdad?, ¿qué escribía? Pero lo importante es que levanta la vista y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Pues no hay nadie, Señor, todos se fueron. ¿Y sabes qué le dijo el Señor? Ni yo te condeno, dice. Vete y no peques más. Porque dice que el que confiesa su pecado y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Porque tampoco se trata de decir: hay misericordia de Dios, hagamos fiesta. A mí me gustó mucho lo que decía en una oportunidad un pastor, y él decía: tú tienes asegurado tu vehículo, dice, pero no porque tienes asegurado tu vehículo vas a estar de poste en poste estrellándote para que te estén pagando el seguro. No, el seguro está ahí por si, ¿verdad? Y dice Juan en su libro, en Primera de Juan, dice: hijitos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Porque esa es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, la misericordia de Dios, el no juzgar a los demás, no es tampoco para que nosotros hagamos fiesta y vivamos una vida de libertinaje,
sino que dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y todavía es tan amoroso el Señor, ¿verdad? Que dice, hijitos, dice. Pero, dice, si alguno pecare, dice, abogado tenemos para con el Padre. Es como el seguro, ¿verdad? Es como el abogado. No está un abogado solo para que a cada rato lo esté defendiendo a uno. No, está por si se necesita. Y para eso está el Señor, para que nosotros alcancemos la misericordia de Él y nos acerquemos a Él confiadamente, no para que hagamos libertinaje. Pero también es importante que nosotros cambiemos nuestra actitud hacia las demás personas. Fíjense que a mí me impactó eso. Yo juzgaba a los demás, decía, ala, ¿cómo es posible que pudo haber hecho eso? ¡Qué pecador más inmundo! Pero Dios nos lleva a situaciones donde nosotros decimos, Señor, ¿quién soy yo para juzgar a otro? Si ni tú mismo lo juzgas, si ni tú mismo lo condenas. Nosotros no sabemos todo lo que pasó. Nosotros no sabemos todo lo que la otra persona vivió. Así que nuestro deber, dice, ama al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mensaje que les quiero dejar el día.